En Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y vamos con una entrevista y justamente vamos a platicar de esta reforma al Poder Judicial que tiene evidentemente, sobre todo dos posturas, me parece, ¿no? Una en contra, de la cual ya hemos escuchado bastante, otra a favor, y vamos a escuchar los argumentos justamente en este sentido sobre esta reforma al Poder Judicial. Hoy nos acompaña Carlos Rentería, ex candidato al Senado por el Partido del Trabajo y quien es también, bueno, experto en estos temas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Buenos días a todos los que se hacen favor de desde la mañana escucharnos. Doctor, gracias por acompañarnos. Y bueno, me parece que hoy la reflexión podría estar concentrada, lo comentamos antes de entrar al aire, si en la Cámara de Senadores se reúnen las condiciones para que se considere la votación como mayoría calificada y pueda seguir avanzando el proceso legislativo. Ya fue aprobado por su mayoría, la mayoría que tiene Morena y sus aliados, incluido el PT. ¿Cuál es el análisis que tiene usted de lo que podría o lo que tiene que suceder en el Senado para que los números den a Morena y sus aliados y pueda continuar esta reforma constitucional? A mí me parece que Adán Augusto fue ambiguo cuando le preguntaron si la mayoría calificada... Fíjate a dónde se traslada ahorita el debate. Parecería que todo estaba puesto para que sucediera rápido y ahora salen los 43 senadores de la oposición presionados, hay que decirlo, a través de las redes sociales, fueron uno por uno, trabajándolos y tratando de que dijeran públicamente cuál era su posicionamiento con respecto a la reforma. Y lo lograron, ¿no? 43 de 43 dijeron, ahí vamos a estar, no vamos a faltar, no vamos a hacer el clásico voto en ausencia, el voto de migitorio, el voto en el baño o el voto hospitalizado, ¿no? Ahí, como quiera que sea, vamos a llegar. Entonces, el debate se traslada a si son 86 o 85 lo que establece la Constitución. La Constitución dice 2/3 partes. Entonces, 85 no son las 2/3 partes. O sea, digámoslo en sentido contrario, si con 85 cumple, pues no, porque 85 tienen por ahí una fracción, ¿no? Tendría que ser necesariamente los 86 votos, en mi opinión, ¿no? Porque 85 no cumple. Sería, es decir, faltan aunque es fraccionaria, 85 no son las 2/3 partes. Entonces tendría que irse al número inmediato superior, hoy no se tiene, parecería ser que hubo dos coordinadores de la 4T que salieron rápidamente a decir ya se tienen, uno fue el presidente de la mesa directiva que dijo que no hay problema, y el que fue y se resbaló fue el coordinador del Verde que dijo que inclusive de manera sobrada, ¿no? Yo no sé si estos dos arranques en términos políticos hayan ocasionado la cohesión de los 43. Ya no lo sabremos, ¿no? Son de las cosas que no van a pasar. Pero en el caso de que si es buena o no la reforma judicial, yo creo que aquí en Querétaro tenemos un ejemplo que es importante para los queretanos. Aquí sí lo podemos vivir, o lo vamos a vivir en tiempo real. De los magistrados integrantes aquí del Poder Judicial, vimos que se acaban de nombrar a 5. Y en el transcurso del próximo año, si los bien datos no son incorrectos, se tendrán que nombrar a 2. Entonces quiere decir que en el transcurso de los próximos años, en el transcurso de menos de un año, se habrá reformado, se habrá cambiado la mitad del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y quiénes los nombraron? Pues una persona. Una persona. Y la realidad es que yo no veo los manifestantes del Poder Judicial diciendo, no quiero que lo nombre una persona. O los estudiantes de la Facultad de Derecho diciendo, no, está mal que lo nombre una persona. O la famosa Marea Rosa diciendo, no, es incorrecto que lo nombre una persona. Pues no lo veo. Yo les digo de frente a los queretanos, ¿qué prefieren que suceda en el 2025? Este esquema en donde una sola persona, que es el Poder Ejecutivo, va a nombrar a 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. O el ejercicio que plantea la 4T de que todos tengamos la oportunidad el próximo primer domingo del mes de junio del 2025 de salir y nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, me parece que ya cuando se contrasta de esta forma ya queda más claro, ¿no? O sea, ¿quién elige? ¿El que nos está viendo, el que va a tener posibilidades de salir o no? ¿O continuamos con el sistema como está? En donde, pues yo no vi manifestaciones, Marco. La realidad. Hay algo que yo no entiendo en el corazón y mi corazón de universitario.
que la manifestación de los estudiantes de la Facultad de Derecho, que esta reforma les da la posibilidad de poder aspirar a ser jueces, magistrados, ministros y que estén en contra, cuando son las élites las que tienen cooptados este tipo de cargos para repartírselo entre familiares, entre los grupos de poder, entre los campos de golf de los principales clubes aquí de Querétaro, entre que si solamente falta conocer una persona en Querétaro para llegar a ser magistrado. No vi las manifestaciones de los integrantes de del tribunal o de los tribunales cuando les imponen magistrados que no tienen un solo día de carrera judicial. No lo veo, y eso ha pasado a la historia de Querétaro, ¿no? Pues me parece que Querétaro es un buen ejemplo en este momento en el que está sucediendo para que los queretanos decidan exactamente qué es lo que quieren. Y en particular un llamado de conciencia a los estudiantes de la Facultad de Derecho para decir, esta reforma les abre la puerta a que cualquiera de ellos pueda hacerlo. Y sin embargo, tristemente están defendiendo los privilegios de quien no los ha dejado de ser históricamente, ¿no? Ahora hay las versiones, evidentemente es un atentado en contra de la democracia, de la separación de poderes, que incluso también se está hablando de escenarios catastróficos, como que vamos a romper relaciones con Estados Unidos, que el dólar se va a devaluar. ¿Qué va a pasar una vez que en cuanto se apruebe esta reforma, si es que se aprueba? Mira, a mí te lo voy a decir, yo dentro de las cátedras que doy son las clásicas de política económica, y cuando Estados Unidos se duele de algo y cuando los empresarios se duelen de algo, es que la reforma va bien. O sea, ya cuando Estados Unidos se duele de que algo que está pasando en México no es conveniente, pues está dejando muy claro cuáles son los perjudicados de la reforma y cuáles son ellos. Entonces me parece que es un indicativo bastante interesante para generar opinión en el caso del Estado de Querétaro, en el caso de los mexicanos. Es decir, ¿quiénes se están doliendo de la reforma judicial? ¿Quiénes? Pues ¿quiénes se están doliendo? Los que son privilegiados de esta. Ahora, te lo voy a poner otra vez como el ejemplo. Oye, es un atentado contra la independencia del Poder Judicial, ¿sí? Y vamos a ponerlo otra vez en el caso Querétaro. Imagínate que el Poder Ejecutivo dijera en este momento, renuncio a mi facultad porque tengo mayoría calificada, porque tengo la posibilidad de proponer a los magistrados o magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y tengo la mayoría calificada en el Congreso y renuncio a ella. Renuncio a poder ingerir y saco una reforma local para que sea la gente la que los vote. En serio, los que hoy critican en Querétaro se están ya desangrando las manos para aplaudirle al titular del Poder Ejecutivo esa medida. En serio, estarían hoy los principales medios de comunicación tirando más loas que las que están tirando con el tema del informe. Los columnistas, los opinólogos, etcétera, todos estarían diciendo que es un gran demócrata el titular del Poder Ejecutivo local si hiciera algo de esa naturaleza. No, decidió nombrarlos a través de su mayoría. Pero cuando se hace a nivel federal es un atentado. ¿Por qué pongo esta analogía? Porque el Poder Ejecutivo Federal, ahorita Andrés Manuel y a partir del 1 de octubre Claudia, están renunciando a esa posibilidad. Porque lo podrían hacer. Podrían cambiar, como lo hizo Zedillo en el 94, y a veces hay que recurrir a la memoria. Recuerden que está prohibido olvidar. En el 94 Zedillo los cambió a todos. Se conoció como el golpe de Estado de la Corte. De un plumazo, con la mayoría que le dio el voto mayoritario. Recordemos el 94, tras la desafortunada muerte de Luis Donaldo Colosio, Zedillo llega con la mayor legitimidad que había tenido hasta ese momento presidente alguno en la historia de México, 17 millones de votos. Lo que le dio la mayoría junto con sus aliados en el Congreso de la Unión, y modificaron, y a los entonces, no recuerdo cuántos eran, 13, 17 ministros de la Suprema Corte de Justicia, los mandó al retiro en un día y nombró nuevos. Eso es un acto autoritario. Entonces ahora, en el caso, volvamos al caso de Querétaro, imagínense que esto hubiera sucedido con el Poder Ejecutivo. En serio, o sea, analicen los principales medios y hoy estaríamos hablando de algo totalmente democrático. No hay invasión, al contrario, teniendo la posibilidad de nombrarlos ellos, en el caso de la 4T, renuncian a esta
posibilidad y le dan el poder a la gente para que los elijan. Desde la postura de los opositores y, digamos, opositores que es la mayoría o una parte de los trabajadores del Poder Judicial, actuarios, secretarios, jueces, hay dos argumentos que se han venido escuchando en este espacio. Uno, que los jueces no tendrían por qué ser votados en razón de que está probado en la historia democrática de nuestro país que hay injerencia de grupos fácticos en las elecciones y que en estas elecciones del Poder Judicial podría involucrarse el crimen organizado. Ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos es que sí hay una injerencia del Poder Ejecutivo porque como está planteada la reforma, hablando de los ministros de la Corte, habrá de proponer un grupo de candidatos, el presidente de la República, otro Poder Legislativo y otro el Poder Judicial. ¿Qué hay en torno a ello? Injerencia del Poder Ejecutivo toda actualmente. Toda. O sea, quienes hemos estado en cargos de asesoría legislativa y quienes tenemos más de 30 años participando en política, hoy hay toda. Y si hay injerencia del crimen organizado, la hay en las elecciones, en todos los procesos electorales, sobre todo en los ejecutivos estatales. Entonces, eso me parece que no es un argumento de algo que hoy ya no suceda. ¿Qué va a pasar? Se va a diluir. La realidad es que puede haber injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso electoral, claro que lo va a haber, pero creo que la gente se puede imponer. Entonces, lo que se está haciendo es una dilución de esos poderes fácticos para que no intervengan. Hay otro argumento muy interesante que salió hoy en redes sobre un debate en 1917 sobre por qué los magistrados y jueces y ministros no tienen la misma naturaleza que un diputado para ser electos por la gente. Pero recordemos que en el 17 los magistrados, ministros y jueces no legislaban. Y hoy hay un abuso de legislación por parte del Poder Judicial a través de las jurisprudencias. Si tú analizas las reformas legales versus las jurisprudencias que se emiten, son mucho mayores las jurisprudencias, Marco. Entonces, hoy tenemos realmente un Poder Judicial que dice lo que la ley dice que dice. Y entonces, si están realmente, o el verdadero poder legislador en México, hablándolo en términos reales, es el Poder Judicial, porque en serio se toman una serie de atribuciones cuando interpretan la norma, a veces violando la propia norma, cuando conviene aplican la norma, cuando conviene aplican principios, y no hay otra cosa más que voltear a ver las resoluciones del Tribunal Electoral local para saber que la norma prácticamente es lo que menos importa en una resolución. Entonces, si están generando legislación de facto a través de jurisprudencias, a través de tesis, que están impactando en la población, entonces, ¿por qué no los elige la gente? Porque en serio, quienes hemos tenido la oportunidad de litigar civil, mercantil o electoral, nos damos cuenta que tú llegas con tu recurso, el que de la naturaleza que sea, demanda, vamos a hablar en términos generales, recurso, y te persinas para ver qué criterio va a adoptar un juez. Y si sube y escala a los juzgados de distrito, a los colegiados, a la Suprema Corte, otra vez te persinas para ver si no sacan un criterio. Novedoso. O la contradicción de tesis. O la contradicción de tesis. O la aplicación de algún principio constitucional. Y palo a tu tema. Entonces, me parece que se convirtió el Poder Judicial, cuando hablan de esferas de competencia, a través de la propia normatividad, en el gran poder legislador de México. Y si ya lo son y eso no se está tocando, pues que los elija la gente, ¿no? Porque tiene exactamente el mismo poder de los diputados para generar normas, ¿no? Doctor, se nos termina el tiempo, lamentablemente. El tema va a seguir dando mucha información y mucha reflexión. Esperamos poder obtener pronto. Y a manera de cierre, ¿cuál podría ser desde la academia, desde su particular punto de vista, lo que vendrá en los siguientes días, hablando de la mayoría calificada en el Senado de la República? Mira, hablando aquí en mi casa, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, yo no quiero mandar un mensaje nacional, quiero mandar un mensaje a los estudiantes de la universidad. En serio, hay dos cosas que son tristes en términos de estudiantes universitarios. Uno, hasta antes de lo que acaba de suceder, que es un estudiante universitario votando por la derecha.
Eso es altamente contradictorio. Y dos, un estudiante universitario votando por la derecha, manifestándose en contra de la reforma que le da la posibilidad de poder aspirar y acceder a este tipo de cargos. Me parece que la información es importante, pero más allá de la información, los razonamientos. No le hagamos el trabajo a la élite del país, no le hagamos el trabajo. Observen con mucho detenimiento cuando hay una reforma quiénes son los que se quejan. Y cuando encuentren quiénes son los que se quejan, ahí están los perjudicados de la reforma. Yo, en serio, contento cuando Estados Unidos dijo, no me conviene. Entonces, vamos por buen camino, porque las inversiones no van a dejar de llegar. En serio, analicen ustedes y pongan no conveniencia en Estados Unidos en San Google, como dicen mis alumnos, y van a ver la serie de petates del muerto con lo que nos ha estado espantando Estados Unidos y que no se materializan. Dependen más ellos de nosotros que nosotros de ellos, y la relación no se va a romper, solamente hay que resistir. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas al doctor gracias. Carlos Rentería. Gracias a todos. Por haber estado con nosotros, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a la colaboración de